Buenos días, amigos televidentes. 18 de diciembre de 2020. Hoy se cumplen 64 años de aquel reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas. Y ya está en el aire esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública para conocer la situación epidemiológica de nuestro país. Por cierto, ayer el presidente de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su discurso ante la Asamblea Nacional, daba a conocer que Cuba acumula más de 1 millón de muestras de PCR realizadas. Para sacar una cuenta muy sencilla, cada prueba le cuesta al país entre 40 y 50 dólares. Y ya también se reporta en Cuba una tasa de letalidad de 1,4%, que por cierto, muy por debajo de las tasas del mundo y las Américas. También enfatizaba el presidente cubano, somos de los pocos países que no hemos registrado muertes en niños, embarazadas y personal sanitario. También Díaz-Canel recordó que las salas de terapia intensiva no han colapsado y que más de una docena de fármacos cubanos ya se emplean para tratar a los enfermos de COVID-19. Paralelamente se ensayan 4 candidatos vacunales cubanos y la industria nacional desarrolla prototipos de ventiladores mecánicos. Esta es Cuba y esta es también su historia en la salud pública y la ciencia que juntos vamos construyendo, sin hablar de la solidaridad cubana que en este minuto, como resaltó ayer Díaz-Canel, la labor de 3.000 profesionales de la salud cubano en más de 50 brigadas del contingente Henry Riff acompañan a muchos países de este planeta. Doy la bienvenida, los buenos días en esta mañana al director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, para conocer cómo se ha comportado la semana en cuanto al tema epidemiológico. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días al intérprete de señas, al equipo que nos acompaña aquí, a la radio que multiplica la información y sobre todo a todas las personas que le dan continuidad a la información, todas las conferencias, además de toda la que se brinda, porque muy bien, como tú decías, ayer se hizo una información por el presidente muy completa de un grupo de aspectos que tienen que ver con el comportamiento de esta pandemia en nuestro país. Nosotros vamos a actualizar la situación en el país en la última semana, algunos datos del acumulado y la situación en el mundo. Adelante usted entonces con la información epidemiológica de la semana. Muchas gracias. Anoche a las 12 de la noche, que es el corte de esta información, teníamos un total de 3.816 personas, pacientes, algunas de ellas hospitalizados en centros de aislamiento. De ellos, 918 son pacientes sospechosos. Estamos hablando de personas con sintomatología de la enfermedad, pero que no está confirmado hasta ese momento. En vigilancia, 2.056 personas. Y activos, confirmados con la enfermedad, ingresados en nuestros hospitales, 842. De estas 842 pacientes, 830 tienen una evolución clínica estable. Tenemos en estos momentos 4 pacientes en estado crítico y 8 pacientes en estado grave. Ustedes se darán cuenta que en comparación con informaciones anteriores, pues indiscutiblemente son cifras superiores, lo cual una vez más reiteramos que en la medida que se incrementa el número de casos, pues el riesgo también se incrementa. Fallecidos no tuvimos ninguno en el día de ayer y se dieron un número importante de altas, 142, que en comparación con el número de casos que se confirmaron en el día de ayer es una cifra superior, aunque de todas formas se mantiene un número de casos activos ingresados. Ayer se procesaron, también Pepe Mejía comentaba esto, 10.869 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Llevamos ya varios días con más de 10.000 muestras procesadas diariamente, lo cual está en correspondencia
con los viajeros que arriban a nuestro país, con los contactos que se aíslan y con las personas que se estudian en la población. En el día de ayer se confirma nuevamente una cifra superior a 100. Estamos hablando de 122 personas con la COVID-19. De estas 122, 120 son cubanos y 2 son extranjeros que arribaron a nuestro país y fueron diagnosticados. De estos 122, 56 son autóctonos, o sea, transmisión propia en nuestro país, y 66, una cifra superior, que son superior a los autóctonos, que son importados, personas que arribaron a nuestro país recientemente, y el mayor por ciento, el 68%, resultan positivos en el PCR que se le toma en el aeropuerto en el momento del arribo. Otro por ciento sale positivo en el PCR que se le toma al 5º día de haber llegado a nuestro país. De los 66 importados que se diagnosticaron ayer, pues 1 es de la provincia de Pinar del Río, 3 son de la provincia de Artemisa, de La Habana un total de 27 casos importados. Es un comportamiento que ha venido ocurriendo así en los últimos días, en las últimas semanas. El mayor número, como es natural, son de La Habana. Mayabeque 1, Matanzas 2, Cienfuegos 4, Villa Clara 3 casos, Santi Espíritus 1 caso, Ciego de Ávila 3, Camagüey 4, Las Tunas 3, Holguín 2, Granma 4, Santiago de Cuba 6 y Guantánamo 12 casos, 2 casos importados se diagnosticaron en el día de ayer. Estamos hablando de personas que pertenecen a esta provincia y que regresaron recientemente. Como ustedes ven, un comportamiento que afecta prácticamente a todo el país. De estos importados, el mayor número, también así ha estado ocurriendo, pues procedían de los Estados Unidos de Norteamérica, un número menor de México, Panamá y Haití, de España, Guinea-Bissau y Holanda, de Perú, República Dominicana, Rusia y Colombia. No es que sean personas de estos países, son cubanos que se encontraban en estos países y arribaron a Cuba en el día que arribaron a Cuba recientemente. Desde el punto de vista de los 56 personas que se diagnosticaron ayer con la enfermedad, como consecuencia de la transmisión en nuestro país, que un % elevado tiene que ver con contacto con viajeros y otro % con contactos de otros casos confirmados, pues del municipio Pinar del Río en la provincia de Pinar es un caso. De la provincia de Artemisa, de los municipios Alquizar 8, de Huila de Melena 2, de San Cristóbal 2 y de Artemisa 1. De La Habana los 16 casos autóctonos son 3 de Playa, 3 de Boyeros, 2 de Arroyo Naranjo, 1 de San Miguel del Cotorro, de San Miguel del Padrón, 1 del Cotorro, 1 de Marianao, 1 de Regla, 1 de Habana del Este, 1 de Plaza, 1 de Habana Vieja y 1 de Guanabacoa. Como ustedes ven, con una afectación prácticamente en todos sus municipios. En Mayabeque se diagnostican 4 casos, 3 de Bejucal y 1 de San Miguel. De Matanzas, 14, 8 del municipio de Cárdenas, 4 del municipio de Matanzas y Jovellanos y Colón con 1 cada uno. Y de la provincia de Las Tunas, el caso que se diagnostica es de Puerto Padre. Los 2 casos que se diagnostican en Holguín son del municipio Holguín. Y los 5 casos que se diagnostican en el municipio de Santiago de Cuba, pues pertenecen en la provincia Santiago de Cuba, pues 2 son del municipio Santiago, 1 de Palma Soriano, 1 de Mella y 1 del municipio San Luis. Con este comportamiento en el día de ayer, podemos resumir
que de un total de 1.304.921 muestras procesadas, se han confirmado 9.893 personas con la enfermedad en nuestro país. Estamos hablando del comportamiento desde el 11 de marzo, que siempre recordamos los 3 primeros casos que se diagnosticaron en Cuba en esta fecha, la misma en que la Organización Mundial declaró como una pandemia de afectación internacional, pues esa es la cifra, 9.893. Siempre recordamos los 2 casos diagnosticados que se evacuaron al principio de la pandemia, y el 90,3% de todos los casos diagnosticados, estamos hablando de 8.912 personas, pues se encuentran en estos momentos recuperados de alta en estos momentos, unos de alta clínica, otros de alta epidemiológica, el mayor por ciento. Siempre lamentamos el fallecimiento de 137 personas en nuestro país, lo cual da una letalidad de 1,38%, que podemos decir que es mucho más baja que la letalidad del mundo, que es de 2,22%, y que la letalidad de la región de las Américas, que es de 2,5%, pero que de todas formas siempre reiteramos que trabajamos para, y con todo lo que se está haciendo, es para que realmente no tengamos fallecidos de la enfermedad. Ahí, si me ayuda Lilian, con los pacientes diagnosticados, comparando la semana 50 y 51, que además viene, gracias Lilian, ahí podemos ver que en la semana 50 se diagnosticaron 585 personas con la COVID-19, contra 650 la semana anterior. Realmente hay una reducción, independientemente de que son cifras elevadas. Y en el caso de los pacientes importados, pues son 290 contra 265. O sea, disminuye en la semana, pero aumenta el número de pacientes importados. Estamos hablando de personas que arriban a nuestro país con el diagnóstico de la enfermedad y se diagnostican aquí. Autóctonos en los últimos 15 días, 736 casos. Y en los últimos 15 días, 1.321 pacientes diagnosticados. Ahí tal vez podamos ver una gráfica de barras donde se ponen los casos importados, los casos autóctonos de la enfermedad. Esta es una que ilustra que el mayor por ciento de los casos importados proceden, como hemos visto. Esto es un comportamiento desde el 26 de noviembre. Es Estados Unidos, México, Panamá, Brasil, Rusia, España y República Dominicana. Son los países también, es el mayor número de pasajeros que arriban a nuestro país. Y ya un poco más actualizado, hasta el día de ayer, pues podemos ver cómo se ha ido comportando los casos importados y los casos autóctonos de COVID por cada uno de los días. Y estamos hablando, mira a ver, dice casos importados y autóctonos de COVID en los últimos 15 días, unas barras de 2 colores. Bueno, no aparece. Ahí realmente lo que podemos comentar, ya está ahí. Lo que aparece en azul son los importados en este caso, y lo que aparece en color mandarina son los autóctonos. Lo que aparece arriba en rojo, pues tiene que ver con casos en los cuales se precisa la fuente de infección. Como ustedes pueden ver, la cifra de importados por día, que reitero, es lo que aparece en color azul, pues se ha ido incrementando. Y podemos decir que la última semana, el número de casos importados
ha sido superior al de autóctonos diagnosticados. Desde el 11 de diciembre, que fueron 49 importados, 39 el 12, 37 el 13, 37 el 14, 47 el 15, 51 el 16 y, como dijimos en la parte inicial de la conferencia, 66 en el día de ayer. Es una problemática que tiene que ver mucho con el comportamiento de la enfermedad en el mundo y que indiscutiblemente se toman un grupo de medidas para evitar que las personas puedan provocar un contagio en nuestro país, en lo cual es determinante, es decisivo la participación de la población en el cumplimiento de las medidas que está establecida. El país hace un esfuerzo, le realiza el PCR a todo el que arriba a nuestro país, de cualquier país del mundo, de cualquier nacionalidad, y después en algunos casos se repite al 5.º día, a los cubanos que arriban a nuestro país. Es un esfuerzo para el diagnóstico, pero si se viola lo que nos está pasando en muchos casos donde se produce la transmisión, que es que el viajero llega, usted lo recibe, yo no digo que no lo reciba con afecto, con cariño, el familiar, pero de eso a violar el distanciamiento, el uso del nasobuco, el salir antes de saber la confirmación, el de permitir que personas entren al lugar donde se encuentran sin saber el resultado de la prueba, pues realmente es una violación que provoca transmisión de la enfermedad. Con este comportamiento en los últimos días vamos a ver cuál es la tasa de incidencia de casos positivos de COVID, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, donde, como se puede apreciar, pues la provincia de Artemisa ha tenido un incremento en el número de casos en los últimos 15 días. Le sigue Pinar del Río con una tasa de 14.56, Mayabeque de 9.62, el municipio especial 9.6, La Habana 8.9, Matanza 8.76, Santiago de Cuba 8.61, Villa Clara 7.33 y así todas las provincias con un número de casos que se han ido confirmando. Cienfuegos menos 5.16, Guantánamo 4.16, Santi Espíritu 3.65, Granma 2.69, Camagüey 2.22, Ciego de Ávila 1.37, Las Tunas 1.12 y Holguín por debajo de 0,68. Cuba con un incremento de la tasa a 6.57. Esto nos estamos refiriendo a casos autóctonos, siempre, fíjense que siempre lo decimos, porque muchas veces el número total, teniendo en cuenta los importados, es superior, pero aquí estamos hablando de los casos que se producen como consecuencia de transmisión en estos territorios. Si podemos ver el comportamiento en Pinar del Río, que es una provincia que ha tenido un número de casos importante en las últimas semanas, aunque ya lo ha ido disminuyendo. Y esta provincia, la afectación ha estado en el municipio Guane, más recientemente, y el municipio Sandino, que ya ha ido controlando la pandemia. Y en el caso de La Habana, que como se puede ver en el mapa que nos pondrán ahora, pues indiscutiblemente la incidencia más alta, ahí está, en primer lugar el municipio del Cotorro, con una tasa elevada, en segundo lugar Guanabacoa, en tercer lugar La Lisa, en cuarto lugar Boyeros y en quinto lugar el municipio Playa. Ese es el comportamiento de la enfermedad en La Habana, que son dos de las provincias que han estado aportando un número de casos en los últimos días
aunque, reitero, prácticamente se han ido diagnosticando casos de todo el territorio, como hemos visto, en una cifra menor de los autóctonos, pero importados, pues ha estado aportando un número importante. En la semana tuvimos un fallecido y con esto, como había dicho anteriormente, pues se acumulan 137 personas que han fallecido lamentablemente con la enfermedad en nuestro país, para una tasa de 1,38% contra 2,22 en el mundo y 2,5 en las Américas. En la semana se han dado 534 altas contra 442 en la semana anterior, 92 más que la semana anterior, lo cual va en correspondencia con el número de casos que se han venido diagnosticando en los últimos 10 días, que es aproximadamente el tiempo de permanencia de un caso confirmado, si todo evoluciona bien desde el punto de vista de los síntomas y si se negativiza su PCR. Hay 22 casos que no se ha podido precisar la fuente de infección. Un dato que siempre recalcamos, en la semana el 76% de los casos que se han diagnosticado han estado totalmente asintomáticos. Característica de esta enfermedad que hace muy difícil su control, porque la persona pues no se siente nada, nadie le nota nada y sin embargo transmite con mucha facilidad, como es característico en esta semana. Graves, tenemos 8 casos, 2 más que la semana anterior, y críticos tenemos 4, igual cifra que la semana anterior, a lo cual yo me referí anteriormente. De los 8.893 casos que se han diagnosticado en Cuba, el 47,4% pertenecen al sexo femenino y el 52,6% al sexo masculino. Indiscutiblemente una cifra que aunque no, un por ciento que aunque no es mucha la diferencia, sin embargo es superior en el caso de los hombres. Siempre nos referimos, y lo voy a decir con lentitud, porque aquí sí la población tiene que participar muy activamente. Ahí confrontábamos con la profesora Lisette, la responsable de la parte de pediatría en el ministerio, y ella nos llamaba la atención. Podemos decir que hasta la fecha se han diagnosticado 1.116 casos pediátricos. Estamos hablando de niños, de jóvenes, de adolescentes de 18 y menos años de edad. Eso representa el 11,4% de todos los diagnosticados. Hoy activos, o sea, confirmados, que se encuentran ingresados, que se encuentran con atención, pues tenemos un total de 93 en este grupo de edad pediátrica. Se han dado 1.023 altas, o sea, el 91,6% de todos los niños, de todo en edades pediátricas que se han diagnosticado, se encuentran recuperados. Siempre recordamos que no están exentos de riesgo. En Cuba los hemos tenido graves. En Cuba hoy tenemos una niña de 2 años grave, que aunque ya está negativa, pero tuvo COVID en un momento determinado y que hay que protegerlo, porque eso sí muchas veces no saben cómo protegerse. Hoy hay casos pediátricos en todas las provincias. Hay provincias que han llegado a tener hasta 3 niños contagiados con un mismo viajero. ¿Qué es lo que usted dice? Es la experiencia que yo tuve en una de mis visitas al aeropuerto, de ver a una madre con un lactante esperando el arribo de un pasajero, ¿no? Que yo no digo que no, pero que realmente es un riesgo muy elevado. Y como yo dije hace un minuto, tenemos un niño grave de 2 años de edad aquí en La Habana, que ingresó con una neumonía extensa, incluso no ingresó por PCR, se hace el diagnóstico por el protocolo que está establecido
que a todo cuadro respiratorio agudo se le haga un PCR y resultó positivo. En estos momentos ya es negativo en el PCR, no obstante se mantiene ingresado con el tratamiento y va teniendo una evolución estable, no ha tenido otras complicaciones. Y como siempre han hecho nuestros especialistas, con todos los casos y los casos pediátricos con la atención que merecen por su edad, pues todavía están fajados para que realmente no tenga complicaciones y deba de salir, independientemente de que en estos momentos se encuentre negativo. Miren, hay un elemento que hoy me reiteraban, Durán, refiérete, porque han hecho preguntas, y es el uso del nasobuco en el niño. Yo les he dicho que yo me admiro cada vez que veo a veces niños en coche, a veces dormido con la mamá caminando en un coche con su nasobuco puesto, dormidito ahí. Y si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud en un momento determinado ha hecho una alerta con el niño menor de 2 años, con el nasobuco puesto, porque ese niño no tiene todavía muchas defensas y puede en un momento determinado quedarse dormido, pegársele y poder presentar un poco de falta de respiración. Pero primero, lo más importante, lo mejor es no estar sacando a los niños y mucho menos llevándolos a lugares donde puedan tener riesgo. No es que no jueguen, no es que no salgan, no es que no vayan a sus escuelas, no es que no vayan a sus círculos infantiles, pero siempre debemos de protegerlos e irlos educando en lo que está establecido, incluso para la nueva normalidad. Ese es el comportamiento. No sé si nos puedan apoyar asintomáticos, ya yo lo dije, en el 64,7% en estos momentos. Y hay un gráfico ahí que quizás me pongan ayer, es el gráfico de las barras verdes, donde se ve el número de casos y el número de fallecidos. No sé si lo tengan por ahí. Ahí está. Muchas gracias. Ahí, como ustedes pueden ver, el mes con mayor número de casos fue septiembre con 1.605. Pero ya el mes de diciembre ya vamos por 1.512. Es el segundo mes con el mayor número de casos, incluso superior a noviembre, a octubre. Y ha estado relacionado con esto que hemos estado hablando en este momento. Ahí, este mes de diciembre, hemos tenido un solo fallecido, que hace que la letalidad sea de un 0,07%, es la más baja que hemos tenido en todo el comportamiento de la pandemia durante todos los meses. Nos vamos a referir y a reiterar que se mantiene el diagnóstico de la enfermedad en 17 laboratorios en diferentes provincias del país, que esto se debe de incrementar en los próximos días con mucho esfuerzo, porque son recursos costosos, como también decía, se refería Pepe Mejía a lo que expresaba ayer el presidente. Y en la semana se estudiaron 72.115 muestras para el diagnóstico de la COVID. Como tiene que ver con el número de personas que arriban, con los contactos y demás, pues La Habana, en el pastel, que no sé si lo puedan volver a poner, pues el mayor por ciento pertenece a La Habana, es lo que está en color azul ahí, que es el 47%. Le sigue Santiago de Cuba con el 9%, Matanzas con el 7%, Camagüey, Villa Clara, Ciego de Ávila con el 5%, igual que Camagüey, y así hay muestras de todas las provincias y que van, reitero, con la complejidad epidemiológica y con el comportamiento de los contactos y las posibles transmisiones que puedan existir. Esta es la situación de Cuba, este es el comportamiento de la pandemia. Yo reitero,
el número de casos, el número que hemos tenido en los últimos días, el comportamiento de importados, de autóctonos, tiene que ver, pues, indiscutiblemente con el arribo de un número importante de personas diariamente, de países que, como lo vamos a ver ahora, tienen una alta transmisión, un número muy elevado de casos autóctonos, sobre todo de casos de fallecidos. Son cifras que realmente impresionan y que indiscutiblemente el riesgo de transmisión es muy elevado. Yo, antes de irme de Cuba, me voy a referir a algo que se ha estado informando, la población ha venido dando criterios. Ayer incluso me mandaron un correo a mi buzón en relación con un joven de 21 años que lamentablemente, y reitero nuestras condolencias, su familia, sus compañeros, falleció en la provincia de Santiago de Cuba. Este joven realmente es contacto de un caso confirmado, que además había sido también contacto de un viajero que había arribado a nuestro país y que tuvo sus primeros síntomas el día 26 de noviembre. Se ingresó ya el día 29, el día 30 se confirmó por el PCR, teniendo en cuenta, primero que era contacto, primero la sintomatología, segundo que era contacto de casos positivos, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por nuestros especialistas, como se hacen con todos los pacientes, falleció el 13 de diciembre. Este caso, hay que decir que desde el día 10 de diciembre, que se le había hecho el PCR evolutivo, que le correspondía a los 10 días, pues ya el PCR era negativo, o sea, ya no estaba confirmado de COVID-19. Y realmente entre las causas de la muerte, pues fue un fallo múltiple de órganos, un shock séptico y una bronconeumonía bacteriana. Desde el punto de vista de la necropsia, pues indiscutiblemente tenía una bronconeumonía masiva pulmonar y además hizo un tromboembolismo pulmonar de arterias medias y finas de pulmón derecho, además de infartos pulmonares múltiples. O sea, realizó un grupo de complicaciones. Y la población dice, bueno, pero es que no apareció como caso crítico que desapareció, porque realmente ya una vez que las personas dejan de ser positivos a la COVID, pues sale de la incidencia por esta enfermedad. Yo reitero, a pesar de los esfuerzos médicos realizados y como consecuencia indiscutiblemente de las complicaciones de un paciente crítico que permaneció incluso con ventilación prolongada durante un periodo prolongado, pues este paciente, y reiteramos nuestras condolencias, familias, amigos, compañeros, jóvenes compañeros de él, por su fallecimiento, aunque estaba PCR negativo en el momento del diagnóstico. Queríamos referirnos a esto porque ha habido inquietud por nuestra población. Creo que hemos sido transparentes con nuestra información y por eso no queríamos que quedara la menor duda, a pesar de lo delicado de explicar esto, teniendo en cuenta los días que ha pasado, sobre todo para su familia. El mundo, como yo decía, muy complejo. Se mantienen los 186 países que han informado transmisión de la enfermedad, pero ya en estos momentos la cifra es de 74.537.545 casos confirmados con la COVID-19. Y lo que es más llamativo, en la última semana, una semana sola, 5.918.364. O sea, es un incremento exponencial que realmente va teniendo la enfermedad. Y uno dirá, porque continuamente estamos viendo, no, arrancó la vacunación en este país, arrancó en el otro país,
hay nuevos descubrimientos desde el punto de vista científico, aunque todavía no hay cura para esta enfermedad. Esto no tiene cura, no hay ningún tratamiento que cure. Y de todas formas no hay una reducción, todo lo contrario, es un incremento. Más importante todavía es que han fallecido 1.654.586 personas como consecuencia de la COVID-19. Y como dijimos anteriormente, una letalidad de un 2,22%. Ahora, en la última semana fallecieron 84.431 personas con la COVID-19, cifra muy elevada para una semana. Este es el mundo. En las Américas, ya la cifra se incrementa. Las Américas sigue siendo el epicentro de la enfermedad, la región de las Américas. A pesar del incremento que hemos visto que ha tenido Europa, en España, en Francia, en Italia, pero la región de las Américas sigue siendo el epicentro de la enfermedad. Y ya se acumulan un total de 32.205.672 casos confirmados. Estamos hablando del 43,2% de todos los casos diagnosticados en el mundo. Y en la última semana, en nuestra región, pues fallecieron 2.538.781 personas por la COVID-19. Ya hay un acumulado de 805.611 fallecidos y una tasa de letalidad de 2,5%. En la última semana, 37.316 fallecidos. Por países en el mundo se mantienen en primer lugar pues los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue siendo el país con el mayor número de casos, con un número elevado de fallecidos. La India en segundo lugar, Brasil en tercer lugar, Rusia en cuarto, Francia en quinto, Turquía, Reino Unido, Italia y España. Ese es el orden que tienen de acuerdo al número de casos que se han venido confirmando con la COVID-19. Las Américas, indiscutiblemente con Estados Unidos a la cabeza en el número de fallecidos y ya 17.394 personas confirmadas en Estados Unidos, 314.628. Le sigue Brasil con una cifra elevada. Argentina ha ido incrementando, ya tiene 1.517.046 casos confirmados. Colombia con 1.456.599 y México con 126.702, pero con la letalidad más alta de toda la región. Por último, hay una tabla que siempre se actualiza que permite comparar a Cuba con el mundo y con los países de mayor afectación. Y ahí ustedes tienen que el mundo tiene una cifra de 9.562 casos confirmados por millón de habitantes. Estados Unidos, 52.409. Es el país con el mayor número de casos confirmados por millón de habitantes. Le sigue la India con 7.178, pero por encima de estos, Brasil con 33.025 y Francia con 36.870 casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes. Cuba, con las cifras del día de hoy, pues 883 casos por millón de habitantes. Fallecido es todavía más importante, pues es una enfermedad
que a pesar del criterio que a lo mejor algunas personas dicen, no, es un catarro, a mí no me dio nada. Sin embargo, es una enfermedad que tiene una letalidad elevada. Y ahí tenemos en el mundo, han fallecido 212,3 personas por millón de habitantes. En Estados Unidos, 948, la India, 104, Brasil, 862, Francia, 908 personas por millón de habitantes, y Cuba, totalmente insatisfecho, y seguimos trabajando para que no tengamos ningún caso que fallezca, pero es una letalidad de 12 fallecidos por millón de habitantes. Esto es el comportamiento de la pandemia. Reitero, estamos en momentos que se acercan siempre actividades festivas, actividades de concentración de personas, de reunión, que decir que no se van a hacer es pensar que no, pero lo único que pedimos que se cumplan con las medidas que toda la población conoce, los niños lo conocen y los adultos también, se cumplan. No tenemos por qué convertir una actividad de fiesta, de alegría, en una complicación de la enfermedad o tengamos que ingresar un número elevado de casos. Hasta aquí nuestra información. No sé si habrá alguna interrogante. Sí, cómo no, tenemos interrogantes, doctor. Bueno, brevemente una rápida información de la situación de ayer que acaba de dar el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Ayer se analizaron 10.869 muestras, casos confirmados en Cuba. En el día de ayer, 122, y hacía alusión el doctor Durán García de cómo ha venido subiendo la cantidad, la cifra de casos confirmados en este mes de diciembre en Cuba. Cubanos, de los 122 casos confirmados ayer con COVID-19, 120 son cubanos, 2 extranjeros, un holandés y un dominicano. Autóctonos, casos confirmados 56 y 66 importados. Ahora bien, doctor, hacía alusión usted en una de las gráficas que presentaba que el mes de septiembre había sido el mes de mayor cantidad de personas infectadas por la COVID-19 en nuestro país. Y en lo que va de diciembre, hoy día 18, llevamos 1.512 casos. En el mes de septiembre fue de 1.605 casos. Por supuesto, todo parece indicar que el mes de diciembre se va a ir muy por encima del mes de septiembre. Esto tiene que ver con la apertura que hemos tenido que obligatoriamente dar, la cantidad de extranjeros que siguen entrando al país. Usted comentaba que se ha ido ya por encima la cantidad de casos confirmados que no son autóctonos a los autóctonos. Por favor, doctor, vamos a explicar esta parte. Sí, indiscutiblemente son riesgos que se tienen que correr. Yo creo que no le queda duda a nadie en nuestra población de que la actividad del país tiene que irse reanimando, por decirlo de alguna manera. Y se ha hecho un esfuerzo por el Estado, por el partido cubano, para que esto se haga de la forma más ordenada posible. El hecho de que a todo el que arriba a nuestro país se le haga un PCR, a pesar del bloqueo que nos afecta cada vez más y las limitaciones económicas, con el costo al cual ya te referiste inicialmente, y que después se le haga un seguimiento, bueno, pues conlleva un esfuerzo. Y el país no ha escatimado. En Cuba se ingresa el 100% de los casos confirmados y de los casos sospechosos. Se ingresa el 100%. Y usted dirá, bueno, eso es lógico, ¿no? No es lógico, ¿no? No es lo que pasa en muchos lugares del mundo. Y nuestras unidades de salud, nuestros servicios, no han colapsado en ningún momento. Es cierto que se ha tenido que incrementar las capacidades en determinadas
ocasiones en determinados territorios, pero se garantiza el ingreso de todas las personas. Se garantiza el tratamiento con los protocolos de medicamentos cubanos, medicamentos que se utilizan en el resto del mundo, con los mismos protocolos y con las particularidades de lo que la actividad científica, lo que el mundo científico de nuestro país, con importantes aportes, ha ido dando para el tratamiento, y es lo que nos permite tener los indicadores de letalidad a que nos hemos referido anteriormente. Ahora, hay una parte importante que es de nuestra población. Y yo lo digo porque en eso tenemos que ser, ustedes dirán, oye, parece un abuelito regañando. No, es que realmente, fíjense, realmente yo creo que es un momento de darse cuenta de la situación que estamos enfrentando y que tiene que haber una cooperación. A lo mejor el viajero con otra cultura, con otra formación, pues no tiene esa percepción de lo que puede ocasionar. En una enfermedad que por demás no me siento nada. ¿Será que nos estamos confiando los cubanos, doctor, perdiendo la percepción de riesgo? No me siento nada, y como no me siento nada, bueno, pues no me limito. Y llegaron los socios, vamos a traer una botella de ron y vamos a reunirnos. Y yo no digo que esas cosas no se hagan, claro, pero que se hagan una vez después de tener hecho los estudios virológicos que con mucho esfuerzo se realizan. O sea, mantenernos, recibir con cariño, cumplir con el aislamiento que está planteado, que además se hace en el domicilio, no se sale, incluso a los cubanos, para evitar que vayan al policlínico, se le toma la muestra el 5.º día en su domicilio, no tiene por qué ir al policlínico, y mantenernos ahí hasta que tengamos el resultado de las pruebas que nos realizan. Es lo que pudiéramos decir a nuestra población, llamarle una vez más la atención en este sentido, y que realmente podamos seguir adelante, podamos seguir exhibiendo esos indicadores del comportamiento de la pandemia en Cuba, que ha sido reconocido internacionalmente, pero que indiscutiblemente va mucho con la autorresponsabilidad. El autocuidado. Independientemente de la responsabilidad que tenemos, claro, un grupo de organismos, del Ministerio de Salud Pública, la policía, las organizaciones de masa, en un papel activo en cada lugar donde se detecten estas violaciones, de forma tal que, porque a mí que no me digan que en una cuadra no se sabe quién llegó, quién no llegó, qué fiesta hizo, qué fiesta dejó de hacer, y realmente en eso, si no hay responsabilidad por parte de la familia, tiene que haberla por el resto de los vecinos y revolucionarios que vivimos en ese lugar. Es lo que pudiera decir. Doctor, tengo algunas personas que se comunican con nosotros, que hacen preguntas, por ejemplo, de Santiago de Cuba, Rebeca García Mesa. Pregunta, en estos meses donde el frío ha sido fuerte, hay una buena oleada de personas con gripe y falta de aire. ¿Se puede asociar esto con el padecimiento de la COVID-19? Bueno, la COVID-19 empezó, las primeras descripciones, acuérdense que esto no se conocía hasta finales del año pasado, principios de este, con un cuadro respiratorio. Después se ha visto que la COVID-19 puede tener o no cuadros respiratorios, pero se asocia con falta del olfato, falta del gusto, con diarrea, con vómitos, con decaimiento. Hay personas que lo que dicen, yo lo que tengo es un decaimiento importante, por lo tanto no es solo cuadro respiratorio. Ahora, por protocolo, en nuestro país, todo cuadro con sintomatología respiratoria es lo que en la terminología médica le llamamos las infecciones respiratorias agudas, que siempre han existido y que tienen mucho que ver con transmisión viral de virus de la influenza, del sincitial respiratorio, o sea, de otros virus respiratorios, se llama así, virus respiratorios, que provocan todos los años un número de casos que son mayor en el invierno. O sea, el invierno propicia
la transmisión de estas enfermedades. Ahora, la COVID todavía no tenemos un patrón que podamos decir, no, es que al igual que los otros virus respiratorios, la COVID, el SARS-CoV-2, pues incrementa su transmisión en el invierno. Se supone que como virus respiratorio también lo haga, pero no hay patrones epidemiológicos que se pueda afirmar en el mundo, sobre todo en los países que tienen fríos importantes, porque nosotros realmente el frío es relativo, pero indiscutiblemente debe tener un incremento de la transmisión. Y de los niveles de personas con alergia también aumentan. Correcto, con los cuadros alérgicos, que a veces propician y puede confundir. Ahora, protocolo en Cuba, cuadro respiratorio agudo, se hace COVID para descartarlo. Se hace el PCR, perdón. Si es un cuadro grave que necesita hospitalización, ni hablar. Y si lamentablemente, como ha pasado siempre, hay un número de fallecidos. Digo pasado siempre porque siempre los cuadros respiratorios agudos provocan un número de fallecidos, sobre todo en personas de determinada edad, con comorbilidades asociadas, y siempre todo fallecido en nuestro país con un cuadro respiratorio que la familia acceda a la necropsia, pues se toma una muestra y se estudia para descartar que tenga la COVID-19. Eso es protocolo nuestro y que indiscutiblemente tenga el tratamiento específico. Incluso en esto que usted decía, conozco personas que dicen que están con el nivel de alergia, bueno, no, yo soy alérgico, ahora me siento apretado, con falta de aire, si voy al médico me van a dejar ingresado porque piensan que tengo COVID y no asisten a nuestros centros asistenciales. ¿Qué recomendación usted da en este sentido? Estamos en fin de año, nadie quiere que lo ingresen, la gente quiere estar en su casa, con su familia, aunque moderadamente, como ha dicho el doctor, pero ¿qué recomendaciones da el doctor Durán? Que vayan al médico. O sea, la posibilidad que tiene Cuba con la atención primaria de salud, el sistema de atención primaria, que tienes acceso a tu médico de familia, al médico de policlínico. En Cuba no hay distinción, muchas personas ni van al médico de la familia, ni van al policlínico y se van directamente para el hospital, porque a veces le queda más cerca, pero que acuda al médico y que sea el médico que decida. El caso sospechoso, que es este que estamos hablando, porque una persona con sintomatología respiratoria, que pueda o no tener un elemento epidemiológico, es verdad que se ingresa. Pero ese caso se le hace el PCR el mismo día que ingresa o al día siguiente a más tardar. Pero se trabaja para hacérselo, tiene que ser que ingrese ya en horas tarde. Y por lo tanto, en 48 horas a más tardar, ya él puede tener una definición y un tratamiento. Ah, ¿fue positivo a COVID? Bueno, ya eso es un protocolo para un caso confirmado. No es positivo a COVID, se le pone tratamiento para su cuadro respiratorio y no tiene por qué permanecer ingresado. Pero la recomendación, que no se quede en casa, porque esta enfermedad puede confundir y ocultar un caso de COVID-19 que sí se ha visto la transmisión. Los supercontagiadores que le han llamado, que en un local determinado han contagiado decenas de personas que se encontraban en ese lugar. Es lo que podemos decir. Ahora, doctor, 122 casos confirmados en el día de ayer en nuestro país.